¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo muy afectuoso y fraternal para todos mis seguidores de parte de Sagitario 70. Para mis seguidores y los que no son mis seguidores y tengan el gusto y el agrado de ver este pequeño video. Este video lo hago única y exclusivamente para la oposición de nuestro actual gobierno, para todos los opositores y que están en contra de nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Solamente lo hago con el debido respeto para que ustedes amplíen un poquito más su conocimiento acerca de qué es una dictadura, porque he escuchado hablar de que vivimos en un país dictador, que el señor presidente López Obrador es un dictador, lo cual es una falsedad de falsedades. ¿Por qué? Se los voy a explicar si me pusieran poner un poquito de atención y así al final ustedes formar su propio criterio y sin afán de nada más porque estar en contra decir que es un dictador, pues que ahora después de este pequeño video y pequeña explicación se den cuenta si realmente tienen la razón o no la tienen, ¿ok? Bueno, paso a lo siguiente. La dictadura, por hacer énfasis un poquito en la historia, nos remontamos a la antigua República de Roma, ¿sí? En Roma existió la dictadura. La dictadura la ponía el mismo gobierno. Los cónsul de aquel país, en aquel entonces, designaban a una persona y le daban el nombramiento de dictador, el cual duraba 6 meses en su cargo. ¿Cuál era su función? Ese dictador se encargaba de impedir alguna guerra civil en su país que perjudicara al mismo, o alguna invasión extranjera, o todo lo que le perjudicara, cualquier situación que pusiera en riesgo la seguridad de los ciudadanos de aquella república antigua romana, ¿ok? Entonces, no era del todo mal y era bien visto en aquel entonces, ¿ok? Bueno, para no entrar en detalles con la historia, nos remontamos a este tiempo. Tenemos 3 tipos de dictaduras. 1, la dictadura militarizada. 2, la dictadura totalitaria. Y 3, la dictadura constitucional. La dictadura militarizada es cuando se da un golpe de estado por parte de las Fuerzas Armadas de ese país. Los militares toman por fuerza y por supuesto con violencia el país, derrocando al actual gobierno, ¿sí? Lo quitan a la fuerza, con violencia, toman el país y entonces dejan de tomar en cuenta la constitución de ese país, por lo cual se eliminan los derechos y libertades de aquellos ciudadanos de aquel país. ¿Por qué? Porque no existen sencillamente los derechos humanos. Y ellos empiezan a gobernar acorde a su propio pensamiento. Así es la dictadura militarizada, ¿no? Se pierden muchísimos derechos y pues la gente prácticamente está a la orden de lo que diga el gobierno. Nadie se puede poner en su contra. Es una dictadura militarizada muy horrible, muy fea, por lo cual nos damos cuenta que en nuestro país no lo estamos, para empezar. Segundo, la dictadura totalitaria. La dictadura totalitaria es cuando un gobierno exagera peor que en la dictadura militarizada. La totalitaria, ellos emplean 100% la violencia. De hecho, te obligan prácticamente a pensar como el dictador de ese país piensa, como su grupo de personas que está a su lado piensa. Tienes que pensar así. Si tú estás en contra, simplemente te desaparecen. Es todo lo que hacen, utilizando 100% la violencia. Ahí nadie puede pensar ni decir nada en contra del gobierno. No existe ni el más mínimo derecho humano, ni la más mínima garantía legal para un ciudadano. Nada, nada. Esto lo vivimos, ¿saben dónde, señores y señoras? Lo vivimos con el nazismo, con el señor Adolfo Hitler, que inclusive la dictadura totalitaria hace exterminios masivos en campos de concentración, hay genocidios, está horrible. La dictadura totalitaria es lo peor que podría existir y pasar un país por eso. Sí, gracias a Dios, nosotros no lo estamos tampoco en México. Y luego pasamos a la dictadura constitucional. Esa dictadura, que es la que dicen los opositores que vivimos en México, es cuando los gobernantes de ese país aparentemente siguen y respetan la constitución de ese país. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí en México tuvimos una dictadura constitucional muchísimos años, ¿eh? No me refiero exclusivamente a don Porfirio Díaz, ¿sí? No, porque esa también fue una dictadura, sino me refiero al PRIAN, al prianismo, a los del PRI principalmente, los 70 años que nos gobernó. Por eso inclusive está una película ahí de el PRI, la dictadura perfecta, ¿verdad? Simple y sencillamente
en ese tiempo del PRI sí era una dictadura, aunque no lo quieramos ver así, porque aparentemente respetaban la Constitución mexicana, pero no lo hacían. Aparentemente ellos, las elecciones eran legales y no lo eran. Ahí tenemos el fraude electoral de Salinas de Gortari, que todo el mundo sabemos y está a ojos vistos. ¿Por qué? Porque era una dictadura perfecta, o sea, le tapaban el ojo al macho, nos jugaban el dedo en la boca a todos los mexicanos, y esa es la realidad. Ustedes lo pueden investigar, indagar en el Google, no sé, en enciclopedias. Ustedes investiguen y se darán cuenta que Sagitario 70 tiene la razón en lo que está diciendo. La dictadura constitucional la vivimos con el PRI. La vivimos por 70 años. Nos daban unas migajas de lo que realmente nos correspondía. Un sueldo mínimo de 2, 3 pesos cuando nos aumentaban por año. Cuando ellos tenían todo el poder, ellos gobernaban. El presidente, que era el poder ejecutivo, pues estaban de su lado el poder legislativo, diputados, senadores, y no se diga la Suprema Corte de Justicia, el poder judicial. Lo tenían comprado prácticamente, o sea, era una dictadura perfecta, o sea, todo embonaba. Ahí sí, para que vean, la dictadura constitucional se basa en el fraude constitucional, o sea, en parte en el fraude electoral, cuando un gobernador es electo, pero no realmente por el pueblo, no por la gran mayoría, ¿de acuerdo? Entonces, ahora llega nuestro señor presidente López Obrador, que para nada es, ni lo comparo, ni nada que ver con un dictador, porque él se apega a la Constitución mexicana de nuestro país, les da las libertades que corresponde, y todo lo podemos ver en la Constitución mexicana. Todos nos podemos dar cuenta que cuál dictadura ni qué nada, o sea, no es cierto, eso es una mentira total. Nosotros hoy en día, desde el 2018 para acá, tenemos unas libertades las cuales no teníamos antes, no las teníamos anteriormente. Ayudas, no nomás me refiero a los programas sociales, sino al respeto de los derechos humanos. El presidente ha dado la muestra. Cuando estuvo el PRI, se vio la matanza de los estudiantes del 68 con Díaz Ordaz en la Plaza de las Tres Culturas. Eso fue algo muy triste. El país sacudió, pero no pudo evitarlo, ¿sí? Todo eso, los 43 estudiantes que desaparecieron en el gobierno del PRI con Peña Nieto. O sea, son genocidios, y es algo muy triste, porque era una dictadura perfecta la que teníamos en aquel entonces. No permitían las protestas. ¿Qué esperanzas que en aquel entonces del PRI tú le dijeras o le faltaras al respeto con una grosería al presidente? No, hombre, al otro día estabas en la cárcel inmediatamente. Sí, y si no, quién sabe dónde. Pero hoy en día le han faltado al respeto al presidente, hasta a veces en su cara, en redes sociales, en la televisión, infinidad de veces y de maneras, tanto a él como a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Y cuál? Él simplemente conserva la calma, se apega a la Constitución y dice, es un país libre, todos tenemos libre expresión, libre albedrío y respeta, ¿ok? Todo su gobierno del 2018 para acá jamás hubo como cuando el 68 en la matanza, por supuesto que no, como los 43, por supuesto que no. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, siempre ha respetado la Constitución. Entonces yo los invito, de verdad los invito, a que investiguen y se den cuenta realmente y pongan en una balanza que realmente nosotros no estamos en un país con dictadores, no lo estamos. Se respeta muchísimo esta Constitución, mucho se respeta esta Constitución mexicana en este hermoso sexenio que está terminando del presidente Andrés Manuel López Obrador. Les quiero leer unas diferencias rapidito entre la democracia y la dictadura. En un país demócrata, el pueblo tiene todo el poder, es soberano, es poderoso. Y en el país con dictadura, el dictador es el soberano, él es el único poderoso. En un país con democracia, el pueblo elige a sus gobernantes por medio del voto libre y transparente. En un país con dictadura, se toma el poder a la fuerza o en votaciones fraudulentas como con Carlos Salinas de Gortari en aquel entonces, y de forma ilegítima, ¿sí? En un país demócrata, tenemos 3 poderes distintos, que son el poder legislativo, diputados y senadores, ejecutivo, el presidente, y el judicial, la Suprema Corte de Justicia. Y en un país con dictador, solo el dictador es el único que manda y ordena, y su grupo. Y como esas diferencias, podría mencionarles muchas más, ¿ok? Por favor, yo les pido que investiguen, indaguen y formen su propio criterio. Un saludo nuevamente de Sagitario 70, larga vida a nuestro señor presidente y a la democracia en México.